Hacía 4 años que no se veía esta escena. Los cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños reunidos con los de la Unión Europea para relanzar las relaciones entre ambos bloques. Esto en un contexto marcado por los estragos económicos, primero de la pandemia y ahora de la guerra en Ucrania, que también se sienten aquí, a miles de kilómetros. El mundo ya no necesita más guerras. Y segundo, ya hay algo que no necesita, es dolor. Es demasiado el dolor que hay en el mundo. Allá en el norte se disparan misiles, pero acá en el sur pasamos hambre. Allá en el norte se disputan el gas, pero acá en el sur nos falta la energía para poder desarrollarnos, También el jefe de la diplomacia europea destacó el golpe devastador que ha supuesto la invasión rusa. Que el mundo se enfrenta a una escasez de fertilizantes y a precios del gas, del petróleo y de los alimentos que se disparan. Es la consecuencia de la guerra, no de las sanciones que Europa y otros países del mundo han impuesto contra Rusia. Borrell destacó la complementariedad de ambas regiones, ya que América Latina, dijo, puede proveer de alimentos y energía a Europa, principal inversor en la región, pero alertó que la crisis financiera puede acabar en una crisis de deuda. Más allá de la guerra, aún quedan temas que debatir para cerrar la brecha que divide a ambos mundos, no solo a nivel económico, sino también medioambiental. Por ejemplo, el acuerdo Mercosur-UE, firmado en 2019, pero del que aún faltan los detalles. Nuestro compañero Alejandro Rebosio ha estado siguiendo esta cumbre para nosotros y conoce más detalles del encuentro. Alejandro, cuéntanos, el jefe de la diplomacia europea, Borrell, habló de complementariedad entre las dos regiones. ¿Qué tipo de intercambio buscan Europa y Latinoamérica teniendo en cuenta este contexto de la guerra en Ucrania? América Latina está interesada en vender a la Unión Europea, sobre todo, alimentos y energía, además de minería y bienes industriales. Pero lo que más necesita hoy en día la Unión Europea es alimentos y energía, sobre todo la energía. Y en ese contexto, sobre todo el gas, que ahora ya no llega desde Rusia o llega en menor cantidad. Y por lo tanto, en América Latina hay pocos países que tienen infraestructura para exportar hoy en día el GNL, el gas natural licuado, que es el que se transporta en barco. En América Latina y el Caribe tenemos los casos, sí, como de Trinidad y Tobago y de Perú, pero hay otros países que todavía tienen que invertir en infraestructura para exportar gas a la Unión Europea, como es el caso de Argentina. También está la ilusión de vender hidrógeno verde, pero es una energía que todavía necesita más desarrollo en todo el mundo. También hay intención de exportar minería estratégica, desde cobre hasta litio, ¿no? Insumo para los vehículos eléctricos. Y además los alimentos. Ucrania es un productor importante de maíz y trigo y América Latina también lo es. Alejandro, quería preguntarte por otro asunto. Brasil, el país más importante de América Latina, abandonó la CELAC con el presidente Bolsonaro. ¿Qué significaría una victoria de Lula da Silva para la organización y sus relaciones con Europa? Precisamente sobre ese tema le pregunté a Josep Borrell qué cambiaría en esta relación. Lo que dice es que la Unión Europea va a intentar avanzar en la relación con Brasil, gane quien gane este domingo. Pero evidentemente una victoria de Lula podría cambiar el panorama, porque hasta ahora hay mucha rispidez entre Brasil y el Brasil de Bolsonaro y la Unión Europea por los temas medioambientales sobre todo, y eso ha dificultado la concreción del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que se firmó en 2019, pero todavía tiene que ser ratificado por los parlamentos de todos los países, y hay bastante resistencia en Europa a firmar un acuerdo con el Brasil de Bolsonaro, y también hay resistencia de países como Francia a la apertura agrícola. Pero evidentemente una victoria de Lula podría cambiar el panorama de lo que es esta relación. Recordemos que Brasil en 2020 se fue de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, porque no quería estar dentro de un bloque donde había 3 países que Brasil considera no democráticos como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Muchas gracias, Alejandro, por ampliarnos estas informaciones. Gracias a ustedes.